En este mes de marzo lo dediqué casi exclusivamente a la iniciativa del Marzo Asiático. Tuve un par de lecturas más orientadas a lo de siempre, ¿verdad? Japón y Corea. Pero también la otra mitad de mis lecturas fueron más orientadas a Oriente Medio e incluso una lectura de Asia Central. Dime abajo en los comentarios si participaste en esta dinámica del Marzo Asiático, con qué libros, en qué regiones, todo ese tipo de cosas. Déjenmelo abajo en los comentarios. Pero nada, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Si estás viendo esto de una forma diferente es porque se está emitiendo en directo. Por lo que si no quieres perderte el próximo wrap-up que haga en directo, pues puedes suscribirte al canal. Y recuerda que ambos este video y el directo están separados por capítulos, por lo que si hay un libro que te interesa especialmente, pues puedes saltar a ese. También el directo, pues yo lo recomiendo más que este video porque ahí puedo explayarme muchísimo más en lo que me gustó y lo que no me gustó de todos los libros que voy a estar mencionando, así que te recomiendo encarecidamente ir a verte el directo. Comencé el mes leyendo Al atardecer del escritor coreano Hwang Sok-yeong. Es una novela muy cortita que tiene el peligro de pasar desapercibida, porque es una novela muy sutil. Es muy peligroso que sea tan sutil porque es una novela muy cortita que se puede fácilmente leer en un día, en un ratito. Entonces, pero es que si se lee así de corrido sin prestarle demasiada atención, puede que se pasen de largo estos puntos tan interesantes que están metidos, como digo, en una narración que no tiene del todo sentido. O sea, que es solo así como muy cotidiana, muy sin nada más allá, sin prácticamente nada. Pues sí, es un libro muy bueno que habla de muchas cosas, de el arte de una sociedad utilitarista, de una sociedad neoliberal individualista, de la destrucción y la destrucción violenta de la vida comunitaria, de los barrios. Solo les voy a decir que leanlo porque está maravilloso. El quinteto de Nagasaki de Aki Shimazaki, que me pareció, como digo, es una historia muy interesante, muy dura también, de hablar de la guerra, la pérdida de la cultura, el exilio, todo eso. Mi principal problema con este libro es tal vez el estilo de Aki Shimazaki, y es que se nota como muy poco orgánico. Es este estilo como muy cortado, que se siente como muy a la cara. Cosas que tiene muy bonitas es como todo el enfoque en las flores. Está muy bonito. Yo lo malo es que no sé nada de flores. Algo muy cierto, que es otro negativo que le encuentro al libro, es que tenemos, como digo, este coro de personajes, ¿verdad? Cada quien narra un libro y muchos repiten como los mismos eventos. Pues está la cosa, ¿verdad? De que lo estamos viendo con ojos diferentes, en una perspectiva distinta, pero que se vuelve muy repetitivo el tener como una y otra vez la narración de los mismos hechos. También eso lleva a que las voces narrativas no son del todo como individuales, pero el libro es muy interesante, es muy bonito, es muy duro también de leer. Este mes tuve varias lecturas duras, muy duras. Entonces, pues sí, eso fue el quinteto de Nagasaki de Aki Shimazaki. Como digo, léanlo porque está cool, ¿verdad? Está muy bien. Tiene sus errores, pero está bien, está cool. El próximo libro, Actos Humanos, de la escritora coreana Han Kang. Este libro me partió el alma, me partió el corazón, me sacó las lágrimas, estaba llora que llora. Está muy bueno. Es mi segundo 5 estrellas del año y es que está muy bueno. Esta es una novela histórica. Narra un levantamiento popular
en la ciudad de Gwangju en contra de esta como época dictatorial en Corea del Sur. Relevante este como sitio porque es la ciudad natal de Han Kang y que lleva otra vez a una represión social igual de brutal o incluso más. Y es horrible. Es un libro devastador. Es, como digo, es un libro tan duro. Y lo peor de todo es que es un libro tan bello. O sea, Han Kang logra logra plasmar todo esto con una belleza del lenguaje. Y es que es una mezcla de emociones. Parte de la belleza de este libro es la estructura. Y lo más devastador de este libro es que todos tenemos una historia similar. Lastimosamente, en el mundo, prácticamente todos los países tenemos una historia similar, que es una proeza literaria la de Han Kang, de cada capítulo ser diferente y cada capítulo reflejar de una forma distinta la personalidad de la persona y cómo esa personalidad la hizo percibir ese evento de una manera distinta y cómo ese evento formó esa personalidad en el futuro. Lean este libro, o sea, es una maravilla. No tengo ni que decirlo, el mejor libro del mes y, como digo, de los mejores libros que llevo en el año, y probablemente vaya a estar en el top de mejores lecturas del año porque, o sea, eso fueron como el inicio de mis lecturas así como bastante confort, ¿verdad? De regiones que conozco bastante bien. Aquí es donde ya decidí, ok, vamos a expandir fronteras. Comencé en Irán. Leí a Sadegh Hedayat con la novela La lechuza ciega. ¿Qué me pareció este libro? Que no lo entendí. No sé qué diablos es este libro. Es un libro muy complejo que realmente no les voy a recomendar porque la trama es este típico libro de señoro, así como muy señoro, así filosófico, todo es oscuridad, de que es como esta exploración de la mente muy surrealista que se construye sobre la trama de cómo diablos justifico haber matado a esta mujer. Y combinando eso con que no entendí qué carajos estaba narrando, pues no puedo realmente recomendarlo. Se habla de que tiene un estilo muy Edgar Allan Poe. Ahí tengo yo también mi primer problema, ¿verdad? Y es que a mí no me gusta Edgar Allan Poe. Entonces esta novela es combinando ese estilo de Dostoyevsky con la atmósfera de Edgar Allan Poe. Eso puede ser receta al éxito con muchísimas personas. Para mí no funcionó del todo. Sí es cierto que la parte soporífera y todo esto sí me gusta. O sea, yo no tengo problema con ese estilo y la verdad es que me termina gustando. Y en general me gustan los libros que no termino de entender, ¿verdad? Que es una narración tan convulsa, tan delirante, que no se entiende, me suele gustar. O sea, yo no estoy en contra de no entender un libro. Sí es cierto que disfruté ciertas partes y tiene momentos como rescatables en cuanto al estilo y viendo así como desde la perspectiva de un señor académico, como pues esta narración elíptica. Pasemos a otro libro, que es 1000 soles espléndidos de Khaled Hosseini. Como les dije, en este mes me torturé bastante. Pues eso, ¿verdad? Es una historia sobre sororidad, sobre compañerismo, sobre apoyarse mutuamente a salir adelante, sobre, pues eso, ¿verdad? La solidaridad en tiempos de crisis y de hermanarse y de salir adelante, todo eso. Obviamente sobre violencia política, sobre violencia religiosa, sobre violencia de todos tipos. Y es un libro, pues obviamente, muy fuerte. ¿Qué me pareció el libro? Pues me pareció una muy buena lectura. Está muy bien construida para dar a entender como los sentimientos, los
como este momento en la historia vista desde las personas de a pie en Afganistán y principalmente desde las mujeres, para darlo a conocer al resto del mundo. Personalmente no me omega fascinó y no me partió el corazón y no me... todo esto porque el objetivo del autor era pues llegar a las masas, ¿verdad? Llegar y dar a entender la historia. Entonces se queda en un punto así como muy básico en la narración y en muchos puntos que es así como se queda muy superficial, que como digo es muy bueno para su propósito, ¿verdad? Y desde esa perspectiva está muy bien. Por eso digo que el libro está muy bien. Desde mi recepción, pues eso fue una barrera para que yo terminara de conectar con todo esto, ¿verdad? Que pues ahí es problema mío, ¿verdad? No, ahí el del problema soy yo, no Khaled Hossein. Y que pues sí, ¿verdad? Mariam y Leela van a quedar en mi corazoncito y que es una muy bonita historia y todo esto, ¿verdad? Y que leanla. Pues sí, ahí está. Dejémoslo ahí. Ajá, el siguiente es una de las únicas lecturas no asiáticas que hice durante el mes, que era un audiolibro que estaba escuchando y que terminé en marzo, que ya llevaba meses escuchando, que es El color de la magia de Terry Pratchett. Este es el primer libro de El Mundo Disco. Y es que El Mundo Disco me pareció fabuloso. O sea, es El Mundo Disco. Es que es la cosa más cool de la vida. Siento que tiene más carga en el humor y no tanto en el resto de cosas del Mundo Disco, ¿verdad? De los temas que trata Pratchett. No sé si eso es solo porque yo no terminé de encontrar todas las minucias, pero pues sí, es un muy buen rato. Y pues sí, creo que no tengo muchísimo más que agregar del libro, ¿verdad? Es un muy buen rato, léanlo porque es un muy buen libro. Pero que sí es como, pues eso, ¿verdad? Muy introductorio. Yo siento que no tiene como tantísima carne como, por ejemplo, Mort, pero pues que está genial, aún así. Y Dos Flores es hilarante y Rincewind tengo ganas de ver qué otras aventuras le toca al pobre porque, pobrecito, pero que sí, es genial, es genial. Y el siguiente libro del que voy a estar hablando es uno que me hizo muchísima ilusión encontrar y leer y como explorar. Es un libro muy extraño que a mucha gente no le va a gustar, pero que a mí me gustó. O sea, me dejó un poco con un pie en ambos lados porque no todo me gustó, pero que en general me dejó con un muy buen sabor de boca. Que es Un día más largo que un siglo del escritor kirguí Chingiz Aitmatov. ¿Me mintieron de qué se trata? Sí, me mintieron terriblemente y pues eso. Y es así, o sea, ese es el libro. Que tenemos una trama súper simple de llevar a esta persona de punto A a punto B en un día, pero un día que termina siendo más largo que un siglo. Porque el protagonista no tiene nada que hacer en el camino. Entonces su mente lo lleva a recordar. Y esos recuerdos son más largos que un siglo. Y ahí está, ¿verdad? Por eso es que digo que es una novela muy complicada de recomendar. Porque a muchas personas eso le va a molestar muchísimo. Porque no hay un centro, ¿verdad? O sea, salta de aquí para allá, para ajullá. Y no tiene ni pies ni cabeza. Pero a mí me fascinó ir como meciéndonos de un lado a otro en los momentos de este lugar. Porque es un lugar fascinante por toda esta mezcla cultural y lo único que le da su geografía. Por lo que a mí personalmente me pareció genial este vaivén de tramas. ¿Verdad que sí? A mucha gente le va a molestar porque es así como, ¿por qué me haces perder el tiempo leyendo 100 páginas de Genghis Khan cuando él no tiene nada que ver con la trama? Pero sí tiene que ver, porque nosotros no solo somos nosotros. Y eso es el punto de la historia. Nosotros también somos nuestra tierra, y nuestra tradición, y nuestra historia.
todo eso nos lleva a ser lo que somos actualmente. Sí es cierto que tiene, o sea, que es un libro duro, ¿verdad? Y que hay que tenerle paciencia, porque es un libro en el que nos habla de 1000 cosas y no nos habla de absolutamente nada. Sí es cierto que uno de mis problemas con este libro es que la repetición de Aitmatov repite mucho los nombres, y eso es tan cansado. Sí hay un problema muy grande que tiene el libro, y es que tiene entremezclada en esta trama una pequeñísima trama de ciencia ficción. Pero esa trama sí no llega a nada. Fue fascinante acercarme a la lectura, a la literatura de la región. Voy a seguir explorando por ahí porque me parece muy interesante. Yo les diría que lean este libro. Si tienen la paciencia, si creen que le van a tener paciencia suficiente para poder atravesarlo, léanlo, porque es fascinante. Mi siguiente libro es El Pabellón de Oro de Yukio Mishima. Esta es una relectura, leí este libro hace como 5 años, que es una belleza. Y parte de lo más increíble de este libro es escuchar o leer las bellísimas descripciones que hace Mishima de los diferentes templos. Toda la historia gira en torno al tema de la belleza. Es todo el chiste de la novela, ¿verdad? Contraponer la belleza y la fealdad, ¿verdad? La belleza de las descripciones con lo desagradable que es lo que nos está contando y los personajes a los que nos está presentando. Yo sé que dije que no iba a hablar tanto de este libro, pero es que tiene mucho que decir y no les recomiendo el libro porque es desagradable y, como digo, no está sentado sobre una buena base. Pero es que el libro es muy interesante. Es una cosa muy interesante y, como digo, les podría seguir hablando de este libro muchísimo porque es muy fascinante los temas que explora Mishima. En general, es un libro fascinante con una gran profundidad filosófica relacionada al tema de la estética, de la belleza, de la fealdad y cómo eso construye la identidad de una persona y toda su forma de conceptualizar el mundo a través de ideales y de desideales. Y es fascinante leerlo, es fascinante. ¿Qué pasa? Que no se lo recomiendo del todo porque pues el libro se hace pesado en ciertas partes y, como digo, los personajes principales son detestables. Y yo sé que estamos en una novela que supuestamente explora las mentes oscuras y todo esto, pero que seamos realistas, ¿qué pedo? O sea, ve al psicólogo, ve a terapia, ¿qué estás haciendo con tu vida? La vida no es así, ¿verdad? Una exploración súper interesante, ¿verdad? Pero a un bosque que no tiene, o sea, que no debería existir, ¿verdad? O sea, así de simple. El siguiente libro del que vamos a hablar es Minor Detail, de la escritora palestina Adania Shibli. Como siempre, pues abajo en la descripción hay links para donar a diferentes grupos de ayuda humanitaria a Palestina, que es una cosa súper necesaria. Como siempre, si pueden, donen. Nos habla de el sistema apartheid. Así de simple, ¿verdad? De las dificultades de vivir con eso, ¿verdad? De la violencia que eso significa para la gente palestina, aunque se esconda en defensa y aunque se esconda en burocracia, ¿verdad? Es solo registro, no sé qué, la violencia que eso ejerce. Y, como digo, también habla de borrar Palestina, de cómo Israel borra Palestina. Nos ayuda a ver otro aspecto de la violencia colonial de los sionistas. Pues sí, ¿verdad? Todo esto se podría entender mejor en un libro de no ficción que lo de con datos duros y todo este tipo de cosas. Pero obviamente tiene su valor encontrarlo en una novela, ¿verdad? Porque es más accesible, porque podemos leerla y podemos, ¿verdad? Es un punto de inicio más amigable para cualquier persona para aprender sobre las violencias. Lean este libro, yo se los recomiendo bastante, pero no es un libro perfecto. Tiene muchos detalles que no me parecieron del todo bien desarrollados, ¿verdad? Literariamente no es de lo mejor,
Aún así les digo, léanlo porque trata un tema muy, muy importante que deberíamos conocer. O sea, eso es una violencia que los palestinos tienen que aguantar todos los días. Por eso digo que este es un libro muy importante, que aunque no esté muy bien escrito, es muy importante leerlo. Si conocen algún libro que trate de este tema que esté mejor escrito, pues díganmelo, porque mejor, o sea, es bueno recomendar libros con buen fondo, pero mejor todavía que sea buen fondo con buena forma. Pero como digo, es un libro muy importante que hay que leer. Muy, muy, muy importante para ver todos los aspectos, o más aspectos, porque esto ni siquiera es todos. Palestina libre, Palestina libre, Palestina libre, Palestina libre. El último libro del que voy a estar hablando es Desde el Centro de América, Miradas Alternativas, un libro antologado por Gloria Hernández. Esta es una recopilación de cuentos de mujeres centroamericanas, cosa que está genial porque la literatura centroamericana no es la más vista allá afuera y las autoras muchísimo menos. Entonces este libro, cuando lo vi, fue como lo necesito porque es fabuloso. Es una vista a lo que están escribiendo las mujeres centroamericanas actualmente en narrativa corta, y por eso, solo por eso ya les digo, léanlo, porque vale muchísimo la pena conocer quiénes están escribiendo, qué están escribiendo, ¿verdad? Tomar así como ejemplos de, ok, me gustó este cuento, voy a buscar un libro de esta autora. ¿Qué tengo yo mis reservas con este libro? Pues primero la selección, hay como muy desproporcionado, gente que nunca ha publicado nada contra gente muy ya establecida. También obviamente pudo haber sido una selección un poco más inclusiva, ¿verdad? Ishsum es la única mujer de los pueblos originarios. A lo que voy es que es una antología con muy poco foco, que en parte está bien porque es un poquito de todo, pero al mismo tiempo a mí me hubiera gustado un poco más de foco en cuanto a qué vamos a mostrar. Voy a ir un poco con los cuentos que más me gustaron, comenzando con La Cinta Roja de María Eugenia Ramos, de Honduras. De ahí nos saltamos Costa Rica, no me gustó especialmente. El Salvador, tremendas literatas las que tienen. Amable de Ligia María Orellana. Michelle Recinos, obviamente, y es fabulosa, léanla. Su cuento de Casting. Belice no me gustó especialmente, y con Belice quiero comentar una cosa más, y es que la edición trae los cuentos en su idioma original y en español. Obviamente la mayor parte de los cuentos están escritos originalmente en español. Que me preocupó un poco es que yo lo leí en inglés y encontré más erratas que en el resto del libro. O sea, el libro tiene unas cuantas erratas, ¿verdad? No hay que mentir, pero el cuento en inglés tenía una cantidad un poco preocupante. Es así como, no hubo corrección en inglés. Me preocupa principalmente porque pues inglés es un idioma muy ampliamente hablado. ¿Cómo estará el cuento de Ishsum, que está originalmente escrito en Cachiquel? Si no siquiera revisaron el texto en inglés, ¿qué trato le han de haber dado a el texto en Cachiquel? En Nicaragua no me emocionó mucho de nada. Panamá, los cuentos me gustaron bastante. Y Guatemala, Los Sueños Perdidos o Ri Yaib al-Shesach, perdón la pronunciación, que es el cuento de Ishsum, me gustó muchísimo, principalmente porque ahí es donde debería estar el valor de esta antología, ¿verdad? En ver las diferentes perspectivas, en ver el valor, la diferencia de las perspectivas, de las miradas alternativas de las mujeres en el territorio centroamericano, y cómo se construye un ser humano, de Marta, que en general me gustó el concepto. También flojea un poco en la ejecución, como digo, Marta tampoco es cuentista, que hubiera querido que tuviera un foco más específico, que hubiera tenido una mejor revisión, pero que es fabuloso, ¿verdad? Para dar a conocer la literatura centroamericana está genial. Léanlo si tienen la oportunidad, que vale mucho la pena. Y ya, eso fue todo el wrap-up de este mes. Muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por estar aquí presentes, muchas gracias por ver el directo, por ver el video, si lo están viendo en el resumen. Como siempre, les recomiendo más ir a ver el directo, está más cool ahí, pero
Muchas gracias por todo, suscríbanse al canal, síganme en mis redes sociales, Instagram, Goodreads, para estar pendiente siempre de lo que leo, cómo voy con mis lecturas de abril. Pero bueno, aquí dejémoslo. Muchas gracias como siempre. Donen, links en la descripción. Pues nos vemos en la siguiente.